El problema que vamos a abordar aquí es el problema llamado del reactivo limitante. Es un problema que es muy frecuente, bastante común en química. Mirad, el reactivo limitante significa lo siguiente. Imaginad que nosotros vamos a hacer un problema de química, pero que vamos a utilizar, en lugar de un solo dato, dos datos. Y que a partir de dos datos nos dan las cantidades de dos de los reactivos. Nosotros queremos averiguar pues, la cantidad que se produce en la reacción de uno de los productos, por ejemplo. En los problemas anteriores nosotros estábamos acostumbrados a utilizar problemas con un solo dato y a partir de ese dato calculábamos los moles y con los moles ya calculábamos los moles de la incógnita y ya para terminar pues calculábamos la solución, los moles de la solución. Aquí vamos a tener dos datos al mismo tiempo. Veréis, cuando nosotros nos ofrecen dos datos, estamos ante un problema de reactivo limitante porque puede ocurrir que uno de los dos reactivos que nos dan se encuentre en exceso y que el otro falte. En ese caso, el reactivo limitante siempre es el reactivo que se gasta por completo, no es el que sobra. Yo creo que lo mejor para poder explicar cómo funcionan los problemas de reactivo limitante es hacer uno para que vosotros veáis perfectamente cómo es la mecánica de esto. Pero antes voy a poneros un ejemplo, aunque esto alargue un poquito el vídeo, voy a poneros un ejemplo para que entendáis el concepto de reactivo limitante. Un ejemplo que en principio no tiene nada que ver con la química. Yo le llamo el ejemplo de la fábrica de bicicletas, ¿vale? Insisto, este ejemplo que os voy a poner no tiene nada que ver con la química en sí, pero nos puede ayudar a comprender cómo funciona el problema del reactivo limitante. Mirad, nosotros tenemos una fábrica de montaje de bicicletas y en una de las cadenas de montaje nosotros en cada bicicleta ponemos un cuadro y a cada bicicleta le ponemos también, aparte del cuadro, dos ruedas. Y cuando unimos ese cuadro con las dos ruedas, conseguimos como resultado una bicicleta, ¿vale? Esto no es una reacción química, evidentemente, pero se podría escribir como una especie de ecuación. Un cuadro más las dos ruedas me dan la bicicleta. Claro, yo podría poner un problema muy sencillo y es decir, oiga usted, con 5 cuadros, ¿cuántas bicicletas podría yo construir? ¿Vale? ¿Cuántas bicicletas podría yo hacer con 5 cuadros? Está claro que la proporción es muy sencilla. Si con un cuadro tengo una bicicleta, con 5 cuadros voy a tener 5 bicicletas. Este sería un problema de química normal. Yo tengo un dato y tengo una incógnita. Y es un problema de química, pues, habitual. Pero vamos a complicarlo un poquito. Vamos a suponer que yo digo que tengo en un momento dado en el almacén 5 cuadros y 15 ruedas. Y yo digo, ¿cuántas bicicletas puedo yo fabricar con eso? Claro, fijaos, con 5 cuadros yo necesitaría 2 ruedas por cada cuadro, luego yo necesitaría 10 ruedas. Realmente necesito 10 ruedas y sobran 5. De esas 15 ruedas que yo tengo, realmente, como solo tengo 5 cuadros, como cada cuadro necesita 2 ruedas, pues 5 cuadros serán 10. Es decir, puedo construir 10 bicicletas. Con esos materiales yo podría construir 10 bicicletas, gastaría 10 ruedas y sobrarían 5 ruedas que no voy a poder gastar. En este caso el reactivo limitante serían los 5 cuadros de bicicleta, porque el reactivo que sobra es en este caso la rueda. Fijaos en este mismo problema que yo en lugar de tener 15 ruedas, en mi almacén yo tuviera, por ejemplo, 8 ruedas. Si yo tengo 8 ruedas, con 8 ruedas yo puedo fabricar 4 bicicletas.
Cada bicicleta tiene 2 ruedas. Entonces con 8 ruedas yo puedo fabricar 4 bicicletas. Pero claro, si yo fabrico 4 bicicletas, yo necesito 4 cuadros. Luego sobra un cuadro. En este caso, el reactivo limitante son las ruedas, porque las gasto todas. Y el reactivo que sobra, en este caso, es el cuadro. Esto sería un ejemplo de reactivo limitante. Este ejemplo lo he puesto intencionadamente de una manera muy simple, con unas proporciones muy sencillas, para que vosotros, de una manera rápida, podáis hacer el cálculo mentalmente. No hace falta hacer un estudio muy profundo de esto, ¿no? Pero claro, imaginaos que en mi fábrica de bicicletas me dijeran: oiga usted, por cada cuadro va a necesitar usted 14 tornillos. ¿Vale? Y ahora yo tengo 713 cuadros y 15.243 tornillos. ¿Cuántas bicicletas me salen? Claro, aquí como la proporción es de 1 a 14 y los números que yo pongo en los datos no son números muy redondos, aquí ya costaría trabajo encontrar cuál de los dos sobra, si sobran cuadros o sobran tornillos. De esa manera, el problema de reactivo limitante se puede convertir en un problema complicado. Bueno, pues en este ejercicio que vais a ver en este vídeo, os voy a explicar cómo se hace un problema de reactivo limitante. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. El problema empieza como los problemas de estequiometría normales y corrientes, ¿vale? El paso 1, que consiste en ajustar la reacción. La reacción, el mismo enunciado del problema me da la reacción, yo la voy a copiar, la copio aquí y vamos a tratar de ajustarla. No es una reacción que sea muy difícil de ajustar, ahora lo vais a ver. Mirad, como aquí tengo 2 grupos NH2, tengo 2 átomos de nitrógeno, yo delante del amoníaco pondría un 2 y de esa manera ya tendría yo 2 átomos de nitrógeno a la izquierda y 2 átomos de nitrógeno a la derecha. Por otro lado, el CO2 tengo uno a la izquierda, tengo un carbono, a la derecha también tengo un carbono, de momento no lo voy a tocar. Y claro, aquí tengo 2 por 3 son 6 hidrógenos. Aquí tengo 4 y 2, 6. Los hidrógenos están bien. Y oxígenos tengo 2 y también tengo 2 aquí. Fijaos que simplemente poniendo ese 2 delante ha quedado la reacción perfectamente ajustada. Bueno, ha sido incluso más fácil de lo que se pudiera pensar en un primer momento. Ya tengo la reacción ajustada. Ahora tendría que coger el paso 3. Paso 2. El paso 2, aquí ya es un pelín más complicado porque es identificar los datos y las incógnitas. Bien, está clara la incógnita, porque fijaos que la incógnita me dicen que calcule la cantidad de urea. La urea es este compuesto que estáis viendo aquí. Esa es la urea. Y me están preguntando que calcule su cantidad. Por tanto, yo creo que para todos está muy claro que en este caso la incógnita es la urea. Y yo así lo voy a poner, ¿vale? Yo voy a poner aquí que la incógnita es cantidad de urea. Masa de urea. Esa es la incógnita. Además lo voy a poner de color, ¿vale? Voy a poner la urea de color rojo para indicar que la urea es la incógnita, es lo que nos están preguntando. Así que lo voy a poner de color rojo. Nos preguntan, voy a ponerlo en el problema, nos preguntan por la cantidad de urea. Por lo tanto, esa es la incógnita. Este problema solo tiene una.
Solo tiene una incógnita, no tiene más. Bien, vamos a ver los datos. Porque claro, aquí me están diciendo que mezclamos 10 gramos de amoníaco, es decir, nos están diciendo cuántos gramos de amoníaco tengo yo ahí, que son 10 gramos de amoníaco. Y puesto que tengo esos 10 gramos de amoníaco y no me dice que sea 10 gramos a un tanto por ciento desconocido, se supone que son 10 gramos de amoníaco puro, eso es un dato. Lo voy a poner en color verde para indicar que el amoníaco es un dato. Pero es que resulta que me están preguntando, me dicen también que lo mezclamos con 10 gramos de dióxido de carbono. Es decir, el dióxido de carbono también me dicen que tengo 10 gramos. También me dan la cantidad exacta. Y como me dan la cantidad exacta de dióxido de carbono, también es otro dato. Nos proporcionan dos cantidades. 10 gramos de amoníaco y 10 gramos de dióxido de carbono. Es decir, y aquí está la clave, tenemos dos datos, no uno. Por lo tanto, estamos ante un problema de reactivo limitante. Antes de continuar, al paso 3, es necesario averiguar cuál de los dos es el reactivo limitante. Y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una especie de algoritmo, de pasos, para deciros cómo se puede identificar sin ningún riesgo de error cuál es el reactivo limitante. Os lo voy a comentar. Para ello, empezamos calculando los moles de ambos datos. Vamos a calcular los moles de ambos datos. Fijaos que me dan las cantidades, me dan los gramos. Como tengo las masas de los datos, usaré la siguiente fórmula. Aquí la fórmula que es conveniente, que nos interesa, es la conocida fórmula de que el número de moles es igual a la masa dividida por la masa molecular o por la masa fórmula. Y esa es la fórmula que vamos a tener que utilizar en este caso. Y la vamos a hacer para los dos datos, ¿de acuerdo? Para ello es preciso calcular antes las masas moleculares. Claro, porque no tenemos la masa molecular ni del amoníaco ni del CO2. Así que calculamos las masas moleculares y cuando tengamos las masas moleculares aplicamos esta fórmula y obtenemos el número de moles, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a empezar. Vamos a empezar por el amoníaco, por ejemplo. Entonces tenemos para el amoníaco NH3. Masa molecular del amoníaco sería igual a 14 del nitrógeno más 3 por 1 de los 3 hidrógenos. Son 17 gramos por mol. Esa es la masa molecular del amoníaco. Por lo tanto, el número de moles de amoníaco será igual a la masa 10 gramos dividida por la masa molecular, dividida entre 17. Y ya tengo el número de moles de amoníaco. 10 dividido entre 17 son 0,588 moles, o redondeando un poco, 0,59 mol de amoníaco. Ya tenemos calculados los moles de amoníaco. A continuación, vamos a calcular los moles de dióxido de carbono, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo.
Vamos a calcular de la siguiente manera. Para el dióxido de carbono tenemos lo siguiente. La masa molecular del dióxido de carbono es igual a 12 del carbono más 16 por 2 de los dos oxígenos, lo que me sale en 44. 44 gramos por mol. Una vez que ya tenemos la masa molecular, pues aplicamos la fórmula. Número de moles de CO2. El número de moles de CO2 sería igual a 10 gramos dividido entre 44, y 10 entre 44 me salen exactamente 0,227, redondeando 0,23 moles de CO2. Bien, ya hemos calculado el número de moles de amoníaco y el número de moles de CO2. Hemos calculado los moles de los dos datos. Vamos a poner aquí un guioncito o una A para que veamos los pasos que estamos dando. El paso A es calcular los moles de ambos datos. El paso B, calculamos la relación molar. Para eso dividimos los coeficientes estequiométricos de los dos reactivos poniendo el mayor en el numerador. A continuación, hacemos lo mismo con los moles. Si la división es mayor que la relación molar, el limitante es el numerador. Si es menor, el limitante es el denominador. Bueno, después de haber leído esto, hay una cosa que yo estoy convencido y es que no os habéis enterado de nada, prácticamente, ¿no? Vamos a hacerlo en la práctica. Mirad, el coeficiente del amoníaco es 2 y el coeficiente que hay delante del CO2 es 1. Entonces, la relación molar de los dos reactivos es la siguiente. La relación molar sería, aquí no hay una letra específica, voy a poner R sub M, no hay una letra, la relación molar sería 2 dividido por 1, que es igual a 2. Y hay que recordar una cosa muy importante. Hemos puesto arriba en el numerador el mayor, que es un 2, y debajo en el denominador el menor, que es un 1. Lo hemos puesto a partir de la reacción química, ¿vale? Que quede muy claro. Nosotros teníamos la reacción química aquí. Y por eso hemos puesto 2 dividido por 1. Hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que en esta relación molar, en el numerador está el amoníaco y en el denominador está el dióxido de carbono, ¿vale? Esa es la relación molar. Y la relación molar en esta reacción es 2, que sería el número del amoníaco, 2, dividido por el coeficiente estequiométrico del CO2, que es 1. La relación molar de amoníaco a CO2 vale 2. Bueno, pues ahora vamos a ver. ¿Cuántos moles de amoníaco tenía yo? 0,59. ¿Vale? 0,59. Esos eran los moles de amoníaco. ¿Cuántos moles de CO2 me salían? 0,23. Voy a hacer
esa división, 0,59 dividido entre 0,23. Y 0,59 dividido entre 0,23 es 2,57, que por supuesto es mayor que 2. Es decir, la división me sale mayor que la relación molar. Como la división es mayor que la relación molar, el que sobra es el numerador, es decir, el amoníaco. El amoníaco era el que estaba arriba, por lo tanto ese es el que sobra. Si la división me hubiera salido menor que 2, o sea, menor que la relación molar, el que sobraría sería el denominador. Es decir, el dióxido de carbono. Si hubiera salido exactamente 2, significaría que las dos cantidades están en la proporción correcta y no sobra ni falta ninguno. Ahí los dos son limitantes. Ahora, el reactivo limitante en este problema es el CO2. No se nos olvide, porque el amoníaco, porque el otro es el sobrante. El que sobra es el sobrante y el otro es el limitante. ¿Vale? Bien, pues ya estamos preparados para el paso 3. El paso 3, os recuerdo que era a partir de los moles del dato, obtenemos los moles de la incógnita. Se hace como en los problemas anteriores, pero el dato que elegimos es el limitante. Es decir, para hacer los cálculos a partir de ahora vamos a hacerlo con el reactivo limitante. Fijaos que el reactivo limitante era el CO2, porque el amoníaco es el sobrante. Entonces el CO2, estos 0,23 moles, son los que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos. Y recordad que los cálculos se hacían con un factor de conversión. En este caso, recordad la reacción, el factor de conversión, ¿vale? Esta es la reacción, 2 de amoníaco más 1 de CO2, para darme 1 de urea más 1 de agua, ¿vale? El factor de conversión sería el siguiente. No olvidéis que yo tengo 0,23 moles de CO2. Ese es el limitante. Pues pondría 0,23 moles de CO2 por... Y ya sabéis cómo se hace el reactivo limitante en estos casos. En la parte de abajo, en el numerador, ponemos los moles de CO2. Mol de CO2. Y en la parte de arriba ponemos los moles de la incógnita. Nos están preguntando por la cantidad de urea, pues arriba ponemos mol de urea. ¿Y qué números ponemos aquí en el mol de urea y en el mol de CO2? Pues ponemos los coeficientes estequiométricos, que en el CO2 es 1 y en la urea también. Entonces pondríamos un mol de urea equivale en esta reacción a un mol de CO2. Y directamente el resultado que me sale son 0,23 mol de urea. Ese es el resultado, ya tenemos los moles de la incógnita. Y ya, ahora sí,
podemos irnos al último paso. Paso 1, paso 2, identificar los datos de las incógnitas. Bueno, este sería en realidad el paso 4, porque estoy yo fijándome que me he saltado un paso. Identificar los datos de las incógnitas, calcular los moles del dato. Es que aquí digamos que el paso 2 y el paso 3 de los problemas anteriores lo hemos hecho en el mismo, de un solo tirón, ¿vale? Lo hemos hecho los dos a la vez. Paso 2 y paso 3. Por eso no me salía la cuenta de los pasos. El paso 4 era calcular los moles de la incógnita y el paso 5 simplemente es hallar lo que nos piden. Fijaos que nos piden la cantidad de urea. Nos piden la cantidad de urea. La fórmula correcta es el número de moles, es la masa partido por la masa molecular. Vamos a necesitar la masa molecular de la urea. Entonces, vamos a hallar la masa molecular de la urea y a partir de ahí hallamos la masa de la urea. Vamos a ver, la urea hemos dicho que era, vamos a ver, sería NH2, 2, CO. Esa es la fórmula de la urea. Bueno, pues la masa molecular de la urea sería... Tenemos 2 átomos de nitrógeno, o sea, 14 multiplicado por 2. Tenemos por ahí 4 átomos de hidrógeno, más 4 multiplicado por 1. Tenemos un átomo de carbono, que son 12, y un átomo de oxígeno, que son 16. La masa molecular de la urea sería 14 por 2, más 4, más 12, más 16, 60 gramos por mol. Esa es la masa molecular de la urea. Y ahora tenemos número de moles de urea, serían los gramos de urea, que no sé lo que valdrá, dividido por la masa molecular de la urea, que son 60. Pero el número de moles de urea sí sabíamos los que eran. El número de moles de urea eran 0,23, porque lo hemos calculado en el paso anterior. Así que el número de moles de urea es igual a 23. Y 23 sería la masa dividida entre 60. Por lo tanto, la masa sería igual a 60 multiplicado por 23. Algo ha salido mal. Perdón, 0,23. Estaba yo diciendo, me sale una cantidad imposible. Claro, es que eran 0,23, perdón. 0,23 por 60 y me sale una cantidad de urea de 13,8 gramos. Y este sería, en principio, el final del problema. Lo que sucede es que hay una parte del problema que, aunque no nos lo pregunten, conviene mirar. Si hemos gastado 0,23 moles de dióxido de carbono, ¿cuánto nos sobra de amoníaco? Eso también podría ser una pregunta, que muchos problemas lo hacen, en este enunciado no, pero lo podrían hacer, ¿vale? Entonces, la manera de calcularlo resulta relativamente sencilla. Fijaos, si nos fijamos en la reacción, con un mol de CO2, vamos a ponerlo bien, gastamos 2 moles de amoníaco. Esa sería la relación que me sale a partir de la estequiometría de la reacción química. Como hemos gastado los 0,23 moles de CO2, significa que gastamos X moles de amoníaco. Y por lo tanto lo único que nos queda es calcular X. Y X sería
0,46 moles de amoníaco. Eso es lo que gastamos. ¿Cuántos moles de amoníaco teníamos? 0,59. Teníamos 0,59. Sobran de 0,46 a 0,59, pues sobran 0,13 moles de amoníaco. Y ya ahora sí que hemos terminado del todo el problema. Pues nada, esto sería un típico problema de reactivo limitante. Evidentemente, esto lo vamos a explicar en clase, en la pizarra, con mucha tranquilidad. Aunque vamos a añadir una cosa, porque claro, me parece que, como os conozco tanto, me parece como si os estuviera oyendo y estáis diciendo: el profe de química ha utilizado una regla de 3 y nos tiene dicho que lo hagamos todo con factor de conversión. ¿Podríamos calcular los moles de amoníaco que sobran con un factor de conversión? La respuesta es que sí. Fijaos, vamos a hacer el cálculo del sobrante mediante un factor de conversión, ¿vale? Fijaos, yo tengo 0,23 mol de CO2, ¿vale? Ese sería lo que tengo realmente. El factor de conversión pondría en la parte de abajo los moles de CO2 y en la parte de arriba los moles de amoníaco. Entonces aquí pondría mol de amoníaco y en la parte de abajo pondría mol de CO2. Y pondría los números que me dan la reacción. Un 2 en el amoníaco y un 1 en el CO2. Y fijaos que me sale 0,23 multiplicado por 2, 0,46 moles de amoníaco se gasta. ¿De acuerdo? Y ya sabemos el gasto de amoníaco que hemos tenido. Como teníamos 0,59, si hemos gastado 0,46, pues está claro que nos sobra 0,13. Y ahora sí que podemos dar por terminado el problema. Esto os lo voy a proporcionar en fotocopias, evidentemente, en los apuntes, y por supuesto también lo vamos a explicar en clase. De todas maneras, espero que la resolución de este problema os resulte clara. Un saludo y hasta el próximo vídeo.